Hoy venimos con un tema precisamente en esa línea y el título es implosión. Implosión. Una palabra que nos dejó como hace un mes acticados muy pensativos. ¿Qué pasó hace un mes? Si lo recuerdan. Hoy exactamente, el 22 de junio, hace un mes, hoy estamos a 22 de julio, la empresa Ocean Gate declaró que el submarino había implosionado, porque el 18 de junio habían perdido contacto con el submarino Titán, mientras que bajaron una expedición a donde en el Atlántico Norte a buscar ¿qué? ¿Los restos de qué? Del Titanic. Del Titanic, ¿cierto? Que hacía ya muchos años se había hundido. Entonces nos dimos cuenta por las noticias, todo el mundo estaba a la expectativa, que ya se les iba a acabar el oxígeno a las personas que estaban ahí, pero lo que no sabían era que el submarino, mientras que iba bajando, implosionó, ¿cierto? Esa palabra nos dejó a todos como implosionar. Entonces, uno escucha la palabra explosión, pero implosionar, ¿cómo así que implosionar? El submarino estaba diseñado para bajar 4.000 metros. Supuestamente esa era la resistencia que tenía el submarino, 4.000 metros de profundidad. El Titanic, los restos estaban a 3.800 metros de profundidad, 3.8 kilómetros. ¿Cuál es el significado de implosión? ¿Cómo así que implosión? Significado de Wikipedia, de Internet. El primer significado es romperse hacia adentro. O sea, romperse hacia adentro, aplastarse, ¿sí? Como se coge una hoja de papel y la deforma, exactamente. Y había otros sinónimos de implosión. Colapsar era uno, derrumbarse era otro. Fue tanta la presión que tenía el submarino, es decir, del entorno. ¿Cuál entorno? ¿Dónde estaba? En el mar. Fue tanto el peso, o sea, la presión que tenía ese submarino, a la profundidad que iba, que no aguantó más y lo que hizo fue implosionar. O sea, mejor dicho, se desintegró allá bajo el agua. Eso fue lo que pasó. Mejor dicho, en resumidas cuentas, fue más la presión de afuera que la de adentro. O sea, lo de adentro no pudo aguantar la presión que había afuera. Y todavía no está declarado exactamente qué fue lo que pasó o por qué pasó. Pero sí hay datos que hay que contarlos. El submarino intentó hacer más de 90 inmersiones y solamente logró ser efectivo 13 veces. O sea, era poco efectivo, pues, la garantía de la plata que invirtieron ahí de que fueran a ver el Titanic. Pero igual invirtieron la platica para ir a ver los restos del Titanic. Invirtieron absolutamente todo. Entonces ya saben. Y una de las posibles, digamos que respuestas que tienen a la implosión del submarino era que primero estaba hecho de materiales muy resistentes, titanio y todo eso, pero había una posible fuga pequeñita. Por esa posible fuga pequeñita, lo que pasó fue que no aguantaron la presión, implosionó. O sea, una fuga pequeñita y los materiales que eran tan resistentes no fueron capaces de tolerar toda la presión de afuera con lo que había dentro. ¿Qué pasó? Se convirtieron en parte de qué? Del entorno, quedaron bajo el mar también, cerquita del Titanic sí quedaron, eso sí, quedaron ahí relativamente cerca los restos. Similar pasa en nuestras vidas, muchas veces estamos llenos de una presión impresionante, o sea, tenemos presiones que sentimos que nos vamos a derrumbar, que ya vamos a colapsar, que mejor dicho, vamos a implosionar, o sea, no somos capaces de aguantar, la familia, el tóxico, la tóxica, ¿sí? Ese trabajo que no nos gusta, muchas veces llevamos meses, años cargando un trabajo que es una cosa aburridora, pero ahí estamos, aguantando. Los hijos rebeldes, muchas veces, o el hijo cansón, plaga. Pues veo a Matías que no se queda quieto, mejor dicho, ni un solo minuto, una batería como de 20.000 miliamperios. Las deudas, o sea, eso es una presión y la otra, o a cuánto los atormenta el futuro. Dios mío, paso tantos años en lo mismo, no veo como un norte en mi vida, un rumbo en mi vida, algo que me guste hacer. Esta situación ya está como que muy larga y no veo como una solución. ¿Y qué va a pasar con el futuro? Yo creo que muchos nos cuestionamos eso. En estos días le decía a mi esposa, yo me siento como estancado y llevo días diciéndole lo mismo. Y si me preguntas una pasión, algo que a mí me guste, que yo diga, con esto me lo voy a dedicar, es algo que quiero hacer por hobby, yo decía, no lo encuentro. Entonces también me decía como, me siento como perdido. Ella me decía, pero usted trabaja, yo veo que tiene pues sus objetivos. Yo, pero es como algo personal, algo como de Juan Pablo, no sé qué hacer. Si seguir estudiando o pedirle al Señor que me ayude en que soy bueno. Hoy vamos a ver un tipo de presión diferente a ese tipo de presión que veníamos tocando en los temas pasados. Ese tema de bajo fuego. No el tema de la presión de las deudas ni nada de eso, pero vamos a ver el tipo de presión que nos tiran a nosotros como cristianos
desde el mundo hacia nuestro corazón. ¿Qué tipo, por ejemplo, de presiones? Las redes sociales, el entorno de las amistades, ¿sí o no? Los entornos económicos, los entornos políticos, cosas que, mejor dicho, vienen encima presionándonos. La moda de las mujeres. Las modas, no se me adelante que ahorita vamos a tocar esos temas que van a ser muy interesantes y seguramente muchos nos vamos a sentir pero muy identificados, y no solamente las mujeres, sino de los hombres también de los hombres. Entonces vamos a ver dos cosas ¿para qué? Para no implosionar, o sea, cómo mantenernos firmes sin importar absolutamente lo que esté pasando afuera o las influencias que nos quieran caer del enemigo, y para no caer en eso y no hacer parte del entorno, así como el Ocean Gate quedó haciendo, el Titán quedó haciendo parte del entorno de todos modos del agua. Vamos a abrir nuestras Biblias, prendan sus Biblias por favor. Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6. Versículos 10 al 22. Daniel capítulo 6, versículos 10 al 22. Daniel 6, versículos 10 al 22. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, se pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la respuesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y ley de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey conforme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y él se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Señor Jesús, en esta tarde te damos toda la gloria y la honra a ti, que eres nuestro Creador, nuestro Salvador. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú derramando de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Señor, te pido que me hagas tu instrumento y que seas tú derramando de la unción de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Ayúdanos a aprender, Señor, a no implosionar y sobre todo a practicar este mensaje, Dios. Toda la gloria y toda la honra sean para ti, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Contexto, el libro de Daniel, seguramente muchas personas aquí lo han escuchado, ya han escuchado las historias de Daniel, pero les voy a dar un contexto ahí rápido en 5 cositas, en 5 aclaraciones. Babilonia fue sitiado en el 3er año del reinado del rey Joacim. O sea, Babilonia llegó a invadir a Judá. La capital de Judá era Jerusalén. Cuando Nabucodonosor llegó a Judá, lo que hizo fue que mandó a recoger a los hijos de los nobles y reyes de Judá. ¿Por qué? Porque eran personas seguro un poquito más cultas, y lo que quería Nabucodonosor era que los instruyeran durante 3 años. ¿En qué? En la cultura, literatura y ciencia de los caldeos, o sea, de ese pueblo babilónico, que hemos dicho hicieran parte de ellos,
que olvidaran sus raíces y que hicieran parte de ellos. Entre ellos, dentro de esos hijos de esos nobles, estuvo Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que les cambiaron los nombres, pues los nombres fueron cambiados. Cosas particulares de esta historia. Ellos propusieron en su corazón no contaminarse con nada de la cultura de ellos. O sea, les iban a dar la mejor comida, les iban a dar vino, les iban a dar de todo, pero ellos propusieron no contaminarse con nada de las culturas babilónicas. Y lo que pidieron fue a las personas que los alimentaran con legumbres y con agua. Y fue Dios tan bueno que en su apariencia se veían mucho mejor que las otras personas que se aceptaron ser alimentados con la comida de los babilónicos. Pasaron varias cosas. Una de esas cosas fue en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y quería que se lo interpretaran y que se lo dijeran. ¿Cómo le parece? Tuve un sueño, el problema es que no me acuerdo y quiero que me lo recuerden y quiero que me digan cuál es la interpretación. Mandó a matar a todos los adivinos, hechiceros que habían en Babilonia porque nadie se lo pudo hacer. Pero Daniel le mandó a decir con una de las personas que estaba a cargo de asesinar a todos los hechiceros, adivinos y todo eso, de que le dijera al rey que él iba a hacer el tema de contarle el sueño, de recordárselo primero y de darle cuál es su interpretación. Efectivamente, Daniel volvió, oró con sus hermanos, con sus amigos de Judá, y el Señor le reveló a Daniel lo que había pasado en el sueño y la interpretación también. ¿Qué pasó? Entonces fue donde Nabucodonosor, y Nabucodonosor el rey, cuando Daniel le contó el sueño y se lo interpretó, mejor dicho, dice la palabra que se postró ante Daniel, que se postró el rey ante Daniel, y lo mandó a vestir con oro, con, mejor dicho, con de todo. Y dice que lo colocó como gobernador de Babilonia, y Daniel a sus otros compañeros los colocó como administradores de todo Babilonia. O sea, él era el primero y los que administraban eran quienes, Isaías, Misael y Azarías. Ellos eran los que administraban esa parte. Después dice la palabra de Dios que Nabucodonosor en sus ocurrencias mandó hacer una estatua de oro, aproximadamente de 2,7 de ancho, 27 metros de alto, una cosa gigante, muy visible, y sacaron un edicto que todas las personas, sin importar de dónde fueran, tenían que adorar la estatua de oro que había mandado hacer Nabucodonosor. Pero sus compañeros, en ese momento, no mienta la palabra de Dios a Daniel, decidieron no postrarse, arrodillarse a adorar la estatua de oro. Y dice la palabra de Dios que fueron echados ¿a dónde? Al horno de fuego, porque ese era el castigo para los que no adoraron la estatua de oro. Entonces fueron echados al horno de fuego. Y dice la palabra de Dios que el horno fue calentado 7 veces de lo normal. Y que Nabucodonosor se arrimó a ver qué había pasado, porque incluso las personas que los echaron al horno, atados y todo, se quemaron. Pero dice la palabra de Dios que Nabucodonosor dentro del horno veía a 4 personas. Veía a los 3 de Judá y veía a una persona como un ángel que estaba con ellos. Y él los llamó, salgan, y salieron del horno. Dice que ni salieron oliendo a humo, ni siquiera olían a quemado. Ni los pelos, ni las mantas, ni la ropa, ni las chanclas, absolutamente nada se quemó. O sea, cosas maravillosas. Daniel adivina un sueño, se vuelve mano derecha del rey. Estos muchachos no les pasa absolutamente nada en el horno de fuego. Y así, yo los invito a que se lean esos primeros 5 capítulos porque son muy interesantes y son historias realmente que nos ayudan como a levantar nuestra fe y a que no se caiga nuestra identidad de Cristo. O sea, pase lo que pase, que nuestra identidad de cristianos no caiga. Ahora entramos al contexto del capítulo 6. Dice la palabra de Dios hasta el capítulo 5, Belsasar, hijo de Nabucodonosor, fue muerto. Fue muerto. ¿Y por quiénes? Por los medos y los persas. Y quien entró a gobernar fue el rey Darío. Ahí entramos en el capítulo 6. Dice que las personas, los sátrapas, las personas que administraban dentro de Babilonia, le dijeron a Darío, pues porque no sabían cómo hacer caer a Daniel. Le dijeron, ¿sabes qué? Todo el que se atreva a pedir algo diferente a alguien que no sea el rey, o sea, ni ningún dios, ni otra persona, esas personas tienen que tirarlas al foso de los leones. Hicieron hasta lo imposible hasta que el rey Darío llegó y firmó el edicto. Y ahí vamos en esta historia. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer usted y yo para no implosionar ante este mundo es ser íntegros. ¿Qué es ser íntegros? No dejarse mover por nada. Completos. Ese es uno de los significados de diccionario que encontré. Algo completo. No perfecto, pero completo. Otro significado muy bonito es persona
que tiene por práctica ser respetuoso, honesto y tener valores. No perfecto, practica ser honesto, respetuoso y tener valores. Vamos a leer los versos del 1 al 5 de ese capítulo 6. Versículos del 1 al 5 de ese capítulo 6. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuentas, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, la única manera que podían para hacer caer a Daniel era ¿con qué? Con el tema de Jehová. O sea, con el tema del Dios de él es lo único que lo podemos hacer caer, porque este man pues, es perfecto, es fiel, es leal, o sea, buen administrador, el rey lo quiere, prácticamente lo van a colocar de patrón de todo esto. ¿Cómo se refieren a usted cuando se refieren a Jessica, por ejemplo? O Olguita o Wilson. Fiel, así como Daniel. Fiel, de un espíritu superior. ¿Sabe? Hay otras versiones que dicen un espíritu extraordinario. Bonita esa palabra, un espíritu extraordinario. ¿Cómo se refieren a nosotros? Pero bueno, les habré ahorita una pregunta. ¿Es usted una persona íntegra? Ahí están describiendo a un Daniel completo, íntegro, ¿cierto? ¿Es usted íntegro? No me tiene que contestar, no nos sintamos muy culpables acá. ¿Cómo es su comportamiento en la calle? Voy a hacer algunas preguntas para que interioricemos ahí y pensemos si somos íntegros o no. ¿Cómo es nuestro comportamiento en la calle? ¿Cómo nos comportamos cuando nos sacan la piedra, cuando estamos manejando carro o moto? Yo me transformo. Hasta Matías se asusta a veces. ¿Cómo es usted en la casa? ¿Se convierte usted, mejor dicho, allá en Goku? ¿Le grita a todas las personas? ¿No le puede ni hablar? ¿Es una persona completamente introvertida? ¿Cómo lo ven sus hijos? ¿Qué mamá ven en la casa sus hijos? Enojona, regañona, no se le puede hablar, todo es malo. ¿Qué clase de papá ven sus hijos? ¿Qué clase de esposo ve su esposa? ¿O qué clase de esposa ve su esposo? Para que pensemos si somos íntegros. En el trabajo, ¿cómo nos comportamos en el trabajo? ¿Cómo son sus conversaciones con sus compañeros de trabajo? ¿Se camufla usted perfectamente ahí entre los cristianos, entre los que no son cristianos, y pasa desapercibido? ¿Cómo es su comportamiento cuando está sometido a situaciones de estrés? Cuando su jefe lo tiene así, que no lo deja ni respirar, que lo llama 10 veces al día. Cuando nada, que llega la plática para pagar el arriendo, los servicios, la cuota del banco, la cuota de la casa. Pierde uno el control completamente, ¿cierto? Se desconoce uno. Yo les contaba en la última enseñanza lo que me pasó cuando fui a dejar el niño. O sea, la camisa blanca se me ensució y yo me salí de la ropa y se me dañó el día. Todo el día estuve incómodo. Me acordaba de la camisa y me llenaba de rabia. Eso es ser un cristiano íntegro. Ojo que no estoy hablando de no pecar. Estoy hablando de ser una persona íntegra, porque perfecto solamente es uno. Pero eres una persona íntegra. Cuando te ofrecen un negocio para hacerlo, ¿cómo lo haces? Miras cómo sacar el mejor provecho, cómo tumbar al otro, cómo ganar más intereses, cómo buscas tú hacer los negocios, por ejemplo. ¿Qué ocultas, por ejemplo, también? O sea, ¿qué son esas cosas que tienes que hacer a escondido que no te dejan ser íntegro en ningún momento? En tu casa, en tu trabajo, llego tarde. O sea, ¿qué no nos deja ser íntegros? Todos tenemos unas luchas gigantes, unas luchas que definitivamente, yo creo, en esos días me pasó algo y le fallé al Señor con algo hace 8 días, y ahorita en la alabanza me acordaba, y le he pedido perdón al Señor por eso toda la semana. Y yo, pero Señor, si te he pedido perdón, ¿por qué todavía me siento culpable? Y era algo en lo que no caía hacía años. Y yo, pero ¿por qué, Señor?
O sea, y todavía me he sentido culpable. Yo, perdóname porque no debía haber hecho eso. Y todos tenemos luchas aquí. No sé, una lucha, por ejemplo, frecuente que me encontraba en estos días es cuántos luchan porque en cualquier situación quieren agradarle a los demás. Y ese agradarle a los demás nos lleva a cometer errores gigantes, pero gigantes. Meternos en deudas, utilizar vocabulario inadecuado. ¿Cuántos luchan con la pornografía, por ejemplo? ¿Cuántos luchan con la pornografía? O sea, no podemos, mejor dicho, ver una monja en la calle porque se nos daña el día, pues, y pensamos en lo que no tenemos que pensar. ¿Cuánto luchamos con las adicciones? No solamente sustancias, cosas así, el chisme. Esa semana yo hablaba con Jessica y yo, tenemos que dejar de rajar de la gente. O sea, porque nos reímos y una cosa y la otra. Y yo, pero es que eso está mal hecho. O sea, muchas veces es burla, cosas que uno cree inocentes, pero nos encanta a todos vivir o opinar de la vida de los demás. O de qué hubiera hecho yo, qué hubiera hecho esta persona. Al celular, nadie sabe lo que yo estoy luchando con eso. Entonces, como yo estoy luchando con eso, creo que todo el mundo tiene la misma lucha. Entonces yo le decía a mi esposa, ¿le vas a dar la comida a Mati? Recuerda que estamos hablando de ser conscientes. O sea, ¿conscientes de qué? Que si, por ejemplo, le estoy dando la comida al niño, entonces no tengo el celular. O si estoy hablando con ella, no tengo el celular. Y me pasó en estos días que estaba hablando con ella y yo estaba pendiente del celular y me estaba doliendo el cuello ya de mirarla cada vez que me hablaba. Y yo, pero ¿por qué me estaba doliendo tanto el cuello? Cuando solté el celular, y yo, hay que ser conscientes, tengo que estar presente y prestar atención a mi esposa. O sea, yo lucho con eso. O sea, nadie sabe, tengo el celular aquí y me siento desnudo. Al no tener el bulto aquí en el bolsillo. O sea, me siento raro. Me siento completamente raro. Y seguramente muchos también luchan con esa clase de adicciones. O qué tan influenciable eres. Eso es una lucha muy grande que tenemos y que nos daña la integridad. Y me refiero a situaciones muy grandes que están ocurriendo en el mundo, que no solamente pasan en esta iglesia o en Antioquia, en Medellín, en Colombia. El divorcio, por ejemplo. En 1940, de cada 100 matrimonios se divorciaban 2 y era un escándalo. O sea, era un escándalo total. En la última década, en Colombia, estamos alrededor del 30%. O sea, se están divorciando entre 30 y 35 matrimonios de cada 100. O sea, antes ya es tendencia que la gente se divorcie. Veía una serie con Jessica en estos días y nos pareció muy particular porque se reúne el papá y la mamá a contarle a sus mellizos de 10 años de que se van a divorciar. Entonces los sentaron en la mesa y les dijeron, tenemos que contarles algo. Dice, ¿qué? Que se van a divorciar, contestaron los niños. Y saltaron de alegría porque los papás iban a divorciar. Y empezaron a mencionar a los amiguitos que los papás ya se habían divorciado. Entonces empezaron a decir todo lo bueno que iba a pasar con el divorcio. Voy a tener mi cama propia, mi habitación propia, tú te vas con mamá, yo me voy con papá. O sea, sin dimensionar lo que iba a pasar. Entonces, por ejemplo, nos damos a influenciar de esa clase de cosas. ¿Han escuchado ustedes hablar a alguien divorciado con amargura de pronto, con resentimiento? Creen que ningún matrimonio funciona. Creen que ningún matrimonio funciona y que ninguno va a funcionar. O con felicidad. Exactamente. Antes celebran. Hay gente que celebra que se divorcia. El adulterio. Es lo más normal del mundo usted escuchar a sus amigos, a sus personas cercanas, que hay que tener hermosa, que hay que tener hermoso. O sea, lo normal es tener la otra. ¿Usted cómo se aguanta con la misma mujer 8 o 10 años, por Dios? Usted está loco. ¿Qué le dieron? Se han yerbado. O sea, es raro antes ser fiel o encontrar personas fieles. ¿Y saben qué es lo peor? Que nos dejamos influenciar. ¿Será que es que yo soy tan bobo? ¿Será que es que yo soy tan ingenuo, tan inocente? La fornicación. Oiga, se volvió de lo más común ir a visitar sitios donde la fornicación y el adulterio están a flor de piel. Ir a visitar sitios donde hacen shows que no son para nada buenos para nosotros como cristianos, que lo que hacen es dañarnos el corazón, dañar la familia, dañar la economía. Y es algo normal. ¿Qué vamos a hacer hoy? No, con de las cariñosas, con de los cariñosos. O sea, son comentarios que uno escucha en la calle y que uno, me parece increíble que se hayan vuelto tan naturales, naturales. Y ya, y nos reímos del comentario y muchas veces lo que hacemos es hacer parte de esa conversación y nos camuflamos ahí como si fuéramos del mundo también. Esta semana escuchaba algo, por aquí alguien mentaba el aborto, con el tema de ser íntegros, lo mentaba Olguita. ¿El aborto es legal? ¿Es lo correcto? No. El cristiano tiene que basarse por esa ley.
Yo hago lo correcto antes que lo legal. ¿Me quedo con la amante o me quedo con mi esposa? ¿Tengo que orar por esa clase de situaciones? No. ¿Qué es lo correcto? ¿Me quedo con quién? Con mi esposa, ¿cierto? Es la esposa que el Señor me dio, es la mujer que el Señor me dio. Claro, ese primer punto de ser íntegros. Todos somos pecadores, todos tenemos la misma oportunidad de acercarnos al trono de la gracia, pedir perdón y por gracia ser perdonados, ser justificados. Pero es su deber y el mío luchar por esa integridad día a día. No significa que no vamos a fallar y que siempre vamos a vivir, mejor dicho, levitando a 50 centímetros bajo tierra, que, mejor dicho, tenemos destellos de luz, pero sí tenemos que vivir en esa búsqueda de esa integridad. Recuerde que hay personas que lo están viendo, una esposa que lo ve, un esposo que lo ve, un hijo que seguramente está viendo su ejemplo. Eso es muy importante. Entonces, el primer paso para nosotros no implosionar es ¿cuál? Ser íntegros. Y el segundo, solamente son dos, estar cerca de Dios. Cerca de Dios. Daniel fue un hombre completamente íntegro y también era un hombre que estaba y permanecía cerca de Dios. Versículo 10 de ese capítulo 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No le va a preguntar si usted se arrodilla las 3 veces al día, o si una o dos, o -4, o -6. Eso es respuesta de cada quien. Cada cuánto se acerca usted a Dios. Le agradece usted a Dios por lo menos que usted se levantó, que está respirando, que tiene la oportunidad de moverse, que tiene sus sentidos, que está viendo, que respira, que su esposa está ahí al lado suyo, sus papás, que pudo hablar con sus papás, que sus hijos se levantaron también, que pudo abrir la nevera y pudo sacar algo para desayunar. Eso nos hace completamente ricos. Nos hace completamente ricos. ¿Es agradecido usted por esa riqueza que le da el Señor? Dice la palabra de Dios que a Daniel no le importó lo que pasó. Ah, se sacaron el edicto. Ah, listo, no importa. Y no creo que lo haya hecho por sentirse el segundo del reino. No. Ah, sacaron el edicto, no importa. Abro mis ventanas y voy y oro. Y doy gracias a Dios como siempre lo hago. O sea, siempre voy y lo hago. A Daniel no le importó el edicto real. A Daniel no le importaban las consecuencias. Muchas veces nosotros perdemos la integridad, implosionamos, nos dejamos influenciar de malas cosas. ¿Saben por qué? Por pena. De pronto una consecuencia me dejan de hablar mis compañeros. La muchacha que me gusta de pronto ya me ve como un bobo. O el que me gusta ya me ve como una evangélica de pronto. A mí me han dicho protestante y me encanta cuando me dicen esa palabra protestante. O sea, si ir en contra de la corriente definitivamente es ser protestante, somos protestantes. Fallamos y muchas veces nos comportamos igual que el mundo, pero luchamos con ese pecado diario y le pedimos al Señor que nos ayude a salir adelante, ¿cierto? Que nos ayude a limpiarnos con su sangre. Pero sí somos protestantes, tratamos de ir en contra de la corriente. Entró a orar como lo hacía siempre. Daniel no empezó a orar en ese momento porque se presentó el problema. No, como lo hacía siempre. ¿Tiene usted el hábito de hacerlo desde antes? Desde el ayer, hace 8 días, un mes, un año. ¿Hace cuánto lo está haciendo? ¿Hace cuánto es nuestra costumbre de acercarnos a orar? En estos días me sentía muy culpable porque yo madrugo mucho. O sea, siempre a las 4 de la mañana tengo que estar parado. Porque en la oficina tengo que estar antes de las 6. Ustedes no saben el mareo que me da a las 7 de la noche. O sea, pero el sueño que me da. Me quedo en el mueble dormido desde las 7 por hasta las 11, 12 de la noche. Hasta que ya Jessica se cansa de llamarme para pasar para la cama. Pregúnteme si soy capaz de orar a las 12 de la noche cuando me paso del mueble para la cama. No, no soy capaz. Y por la mañana me coge la tarde. ¿Qué es lo peor? Entonces, ese es el problema. Trato de buscar la manera de acercarme a Dios, porque siempre el mundo, los afanes y todo eso nos van involucrando, nos van llevando. Y esta semana yo, pero Dios mío, o sea, tengo que leer, tengo que preparar el mensaje, tengo que hacer una cosa a la otra. ¿Qué me tocó hacer? Algunas noches de trasnocho. Estar más pendiente, orar más, leer más la Biblia, sacar espacios en mi trabajo para ponerme a leer la Biblia, para ponerme a escribir, para mirar a ver cómo podía estudiar más el mensaje. Porque de cuenta del mundo, pues y de cuenta de los afanes y del sueño que mantengo,
Los que me conocen saben que soy como un reggaetonero, siempre con hambre y siempre con sueño profundo. Me cuesta mucho, me cuesta mucho. Entonces me toca buscar los espacios para orar, para orar. Hoy en día estamos sometidos a muchas presiones. Daniel estaba sometido a la presión de que si no solamente le pedía al rey Darío lo que quisiera pedir en oración, le iban a tirar al foso de los leones. Hoy en día nosotros no tenemos la presión. Yo no creo que el Guita tenga la presión de que, ay, no, si no oro, Wilson no me va a dar el de ayuno ni la comida en el almuerzo. No creo que le vayan a decir que si no ora la van a ir a encarcelar, por ejemplo, o le van a tirar también en un foso con gatos, con perros, con leones. Pero sí tenemos unas presiones muy tesas, y ahorita lo decía Viviana, el tema de las modas, por ejemplo. ¿Cómo está el tema de la presión de las modas en estos momentos? ¿Han visto qué ha pasado con la Barbie en los centros comerciales? Hombres y mujeres completamente de tacones, vestidos sin importar el rango de edad, en los centros comerciales con el tema de la Barbie. Hombres de 60, 70 años, viendo, pues no tengo problema con que vean la película de la Barbie, pero sí se impresiona uno viendo personas en tacones y todo eso, dando esa clase de, digamos que, de espectáculos públicos. Las tendencias sexuales. ¿Qué me dice la presión de las tendencias sexuales? El tema de la identidad de género. Si te sientes vaca, te tienen que respetar como una vaca, sin importar el peso. O sea, así sí parezcas un novillo, pero no importa, te tienen que respetar si te crees una vaca. Si te crees un gato, te tienen que respetar con la identidad de género de gato. O sea, ¿hasta qué punto estamos llegando? Y es algo que es ley. Y si no se respeta, se castiga más que un abuso sexual a veces. El día 20 de julio, mientras que ustedes seguramente no celebran la independencia como yo, seguramente estamos en la cama relajados el 20 de julio, se presentó ante el Congreso la Ley Integral Trans. La Ley Integral Trans, que tiene como 7 pilares. El más delicado de la Ley Integral Trans, ¿adivinen cuál era? La educación. Se tiene que educar desde los colegios sobre la Ley Integral Trans. Contaba alguien en el grupo de WhatsApp de la unidad cosas escandalosas que yo lo leí y yo, ¿será que encerramos a Matías en una jaula que no salga la pieza o qué hacemos? Se los digo por qué. Están yendo a los colegios privados, públicos, sin importar, personas de las alcaldías, con unos disfraces y atuendos particulares y con unos mostricos les hablan a los niños sobre la identidad de género, confundiendo a los niños, que seguramente se sienten niño o niña normalmente, ¿cierto? Diciéndoles que ellos tienen un tiempo para decidir qué quieren ser, si quieren ser hombre, si quieren ser mujer, y que les tienen que respetar eso, que por ley, que nadie los puede influenciar, que si la casa les dice que tiene que ser un niño y que si los violentan por eso, que mejor dicho tienen cárcel y que hay una ley que los apoya. Pero lo que están haciendo es poniendo a dudar a unos niños que no tienen la capacidad de tomar decisiones sobre su sexualidad o sobre su género. ¿Por qué no dejan que crezca y que tome su propia identidad? No tenemos por qué influenciar en eso. No tenemos por qué influenciar en eso. Las redes sociales. ¿Se acuerdan del año pasado o años atrás que hablaban del reto de la ballena azul? Que el último reto era rayarse la mano con el tema de la ballena azul y suicidarse. Que se suicidaban en video y compartían el video. Increíble. Daban todo programado para que se compartieran los videos. Son realmente abrumadoras. Sí, o sea, son unas cosas espantosas. Espantosas. Entonces, ¿cuál es la única manera de usted no dejarse influenciar de esa clase de cosas? Estando cerca de Dios. Estando cerca de Dios. Esa clase de cosas nos hace implosionar. Mi esposa es una persona que se preocupa mucho por el futuro. ¿Y qué va a pasar? 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 Y a veces me pone a pensar también en el futuro. Bueno, ¿y sí, qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Entonces me pone a analizar qué va a pasar y muchas veces lo que hace es llenarse de miedos. Llenarse de miedos. Y muchas veces empezamos a colapsar, a dejarnos llevar de ese estrés tan teso y apartarnos del Señor. Apartarnos del Señor. Qué ejemplo tan claro el de Daniel. Un hombre íntegro y un hombre cercano a Dios. Nunca le importó lo que pasara. Siempre estuvo ahí firme. La respuesta para usted estar cerca de Dios es solamente una. Oración y leer la palabra de Dios. Oración y leer la palabra de Dios. ¿Es usted nuevo en la vida cristiana y no entiende? No importa, lea. Cumpla con leer.
Pídale al Señor, al Espíritu Santo, que lo direccione. Seguramente va a empezar a entender. Quiere tener un plan claro para empezar a leer la palabra de Dios. Acérquese a Andrés, a los líderes de la iglesia. Seguramente van a encontrar una guía de cómo comenzar a leer la palabra de Dios. Pero no solamente quiero mostrarles en esta historia el tema de Daniel, de que se dejó llevar, pues de que no se dejó llevar por el tema de las presiones. El rey Darío sí se dejó llevar del tema de las presiones. Se dieron cuenta los versículos que leí que Darío no quería hacerle eso a Daniel, que Darío quería salvarlo. Darío lo quería salvar. Pero ¿qué pasó? Hey, rey, tiene que cumplir la palabra. Si él era rey, él vería qué hacía, no. Destruía el edicto y ya. Pero ¿qué le decían? Pilas. Según las leyes de los medos y los persas, de Media y de Persia, usted tiene que cumplir lo que dijo ya. Él se dejó presionar de todos modos para cumplir eso. Si estamos cerca de Dios, vamos a resistir. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Para terminar, quiero leerles algo de la palabra de Dios. Y les voy a dar una frase que escuché de un predicador, que ya no me acuerdo cuál es el predicador, pero que la guardo hace mucho tiempo en mi cabeza. En Efesios 6:10 habla sobre el tema de la armadura de Dios, de cómo estar preparados ante la lucha contra las huestes celestiales. Efesios 6:10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su palabra, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tenemos que estar firmes, firmes. El comentario que les quería hacer, que hacía el predicador hace mucho tiempo, no recuerdo cuál fue, pero me lo grabo hace muchos años, es, si le temes a Dios, solamente le vas a temer a una sola cosa, a Dios. O sea, todo el resto de tus temores se van a apartar. Pero si le temes más a los hombres que a Dios, vas a vivir lleno de temores. ¿Saben por qué? Cuando usted le teme a Dios, no tiene que ponerse a pensar en muchas veces qué clase de decisión toma. O sea, sabe cuáles son las decisiones que tiene que tomar. Hacer lo correcto antes que lo legal. Si le temes a Dios, solamente vas a tener un solo temor, el temor de Dios. Si le temes más a los hombres que a Dios, vas a vivir lleno de temores siempre. Siempre vamos a vivir lleno de temores. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Con este sí terminamos. No se amolden al mundo actual. No se amolden, no se acomoden. 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Pues se la va a decir de una vez. Lo primero es que sea salvo. ¿Y quiere saber cuál es la voluntad de Dios en cada detalle de su vida? Ore y lea la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Ore y lea la palabra de Dios. Iglesia, no implosionemos ante el estrés de este mundo. Y para no implosionar, ¿qué tenemos que hacer? Ser íntegros y estar cerca de Dios. Pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias al Señor por esta tarde. Señor Jesús, en esta tarde te damos toda la gloria, toda la honra a ti, que eres nuestro Creador, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Dios, porque dispusiste nuestros corazones para estar en este lugar. Gracias, Señor, por las personas que están aquí, Señor, que escucharon el mensaje. Gracias, Dios, por hacerme tu instrumento, por haber hablado a mi corazón y por haberme permitido vivir esta palabra, Señor. Te pido por las personas que no pudieron llegar a este lugar, que se les presentó algún inconveniente, y te pido, Señor, que seas tú abrazándolas, protegiéndolas y guardando sus corazones en cualquier lugar en el que estén, Dios. Te pido que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos llenes de sabiduría, que nos llenes de la unción, Señor, de tu Espíritu para actuar conforme a tu palabra en todo momento, Señor. Que así como Daniel, Señor, seamos personas íntegras en cualquier lugar en el que estemos, que a pesar de que fallemos, Señor, no se nos olvide siempre acercarnos al trono de la gracia, solicitar el perdón, Señor, y recibir tu
tu misericordia. Y te pido, Señor, que seas tú lavándonos con tu sangre poderosa en todo momento. Permítenos, Señor, ser personas íntegras y que a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras prácticas del pecado, Señor, nunca nos alejemos de ti y que por el contrario nos permitas vivir cerca de ti, Señor, como lo hizo Daniel. Que si no tenemos la costumbre como lo tenía Daniel, que nos ayudes a tener esa costumbre, Señor, de acercarnos a ti, de buscarte, Señor, día y noche, de darte gracias y de buscar tu rostro, Dios. Toda la gloria y toda la honra sean para ti, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén.